Juntos por una ciudad productiva fue el motivo de la convocatoria con referentes de la ciudad de Santa Fe en un encuentro que encabezaron Maximiliano Puyaro y Adriana Chuchi Molina y que contó con la participación de José Luis Justi, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la ciudad de Buenos Aires, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Primero te pregunto, ¿con qué impresión te quedaste después de tomar contacto con referentes de diferentes sectores de la ciudad de Santa Fe en el ámbito productivo? Me quedé con una sensación ambivalente. Muchas ganas de crecer, muchas ganas de invertir, mucha potencialidad, pero también mucha preocupación por el contexto macroeconómico que impide en muchos casos ese crecimiento. ¿Y cómo con el modelo de desarrollo y acompañamiento que lleva adelante Cava, ustedes creen se pueden generar herramientas para estos sectores? Por supuesto, nosotros en la ciudad las pudimos generar desde el punto de vista de los incentivos para invertir, básicamente incentivos que tienen que ver con exenciones impositivas, incentivos que tienen que ver con mucha inversión pública que facilite esa inversión privada. Pero la verdad que me llevo de Santa Fe y hoy vamos a seguir trabajando en el Parque Tecnológico de la Universidad del Litoral y al mediodía tenemos una reunión con gastronómicos, esa doble sensación de cuánto potencial hay, si hubiese una macroeconomía un poquito más estable que le permita importar, que le permita tener un plan de crecimiento a mediano plazo. Y en relación, por ejemplo, a lo que se puede hacer desde una ciudad o una provincia, porque estamos hablando de eso, ¿no? De generar un modelo, ¿cómo se lograría tratando de, sobre todo, acompañar un proceso que es complicado por esa macroeconomía? Sí, mira, hay cosas que las ciudades o las provincias pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, este tema de los incentivos impositivos acompañado de inversión pública, también trabajamos en reglas de simplificación productiva. Escuchaba ayer a los gastronómicos de la ciudad quejándose de una falta de reglamentación y la verdad que no quiere decir que nosotros en la ciudad hacemos todos bien y que para nada. Justamente la idea del encuentro tiene que ver con intercambiar experiencias, pero por ejemplo hablábamos de la necesidad de... Nosotros en la ciudad hacemos una vez por año una ley de simplificación productiva, en donde de alguna manera en esas leyes vamos eliminando las trabas burocráticas que tienen los distintos sectores para emprender. Bueno, eso se aceleró un poco con la pandemia también, pero tiene que ver con una decisión política. Es una decisión política de como digo siempre, tomar decisiones en el sentido de facilitarle la vida a los empresarios que vienen a dar trabajo, que vienen a dar empleo, que vienen a generar actividad productiva. Igualmente, una vez por año, quiere decir que es tan dinámico como lo que sucede en la realidad. La verdad es que lo que hay cuando uno evalúa las leyes, las normas administrativas, es una catarata de normas que se van superponiendo y que le complican la vida. Y siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para mejorar. No solo en términos de lo que tiene que ver con la digitalización y evitar que el vecino pierda muchísimos trámites yendo y viniendo, sino también en dejar de lado normas obsoletas y que lo único que hacen es generar problemas para que los empresarios puedan invertir. Y además de aliviar esta carga tributaria, ¿qué otras herramientas se le dan? Bueno, lo que yo te decía, por un lado trabajamos con el Banco Ciudad muchísimo en el tema créditos, trabajamos, como te decía, no solo hay inversión privada en estos lugares urbanísticos en donde promovemos los incentivos impositivos y promovemos determinadas actividades que nosotros consideramos estratégicas para la ciudad, sino que también hay una inversión pública que facilite esa inversión privada. Igualmente hay una incertidumbre económica, que es la que manejamos nosotros en lo cotidiano, en la vida doméstica, que debe ser mucho más difícil para conducir, en este caso, una ciudad o una provincia. ¿Cómo se hace o de qué manera ustedes tratan de, sobre todo, acoplarse a esa incertidumbre? Mira, lo que tratamos es de estar todo el tiempo hacerle más simple la vida al empresario que viene a invertir. Como vos decías, la macroeconomía, los problemas para importar, ni hablar de la inflación, son problemas que le complican la vida permanentemente al empresario. Nosotros, desde nuestro lugar en la ciudad, tratamos de facilitársela y abocar todos los recursos productivos, todos los recursos de la inversión pública productiva a la ciudad para ayudar al empresario a que efectivamente invierta y genere fuentes de trabajo. ¿Y cuáles son esas inversiones públicas? Pensando, por ejemplo, en la infraestructura de una ciudad o en los servicios. Hay muchísimo. Mirá, nosotros, por ejemplo, tenemos el ejemplo más concreto que es el Distrito Tecnológico de la ciudad, en la cual generamos en un polígono de la ciudad, un polígono
que estaba retrasado en términos de desarrollo, en términos urbanísticos con respecto al resto de la ciudad, el barrio de Parque Patricios, por un lado, las inversiones que realizaron las empresas, pero por el otro, las inversiones que realizó la ciudad en espacio público, en transporte, en luminaria y también en seguridad, porque es muy importante todo lo que tiene que ver con la seguridad para que efectivamente las inversiones puedan establecerse tranquilas, generaron un nuevo centro de desarrollo que no solo pasó por las inversiones tecnológicas de las empresas, sino que se instalaron empresas de servicios, gastronomía, cualquier otro tipo de empresa que le dieron una vida absolutamente distinta al barrio. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos una situación compleja en la zona de boliches. Se solicitó que se trasladaran a un sector de la ciudad, supongo que ayer te lo habrán contado, pero sin obras de infraestructura fracasó, o por lo menos en estos momentos sigue siendo un fracaso. Nosotros nos pasó lo mismo, estamos generando un distrito joven en la zona de la costanera norte de la ciudad y obviamente para que el empresario vaya primero tiene que haber inversión pública, primero tiene que haber servicios de todo tipo, como te decía, seguridad también. Y eso sí es responsabilidad del sector público. Bueno, eso hace bastante que están con el proyecto y está en obra todo ese sector. Está todo en obra, varios emprendimientos se van a inaugurar antes de fin de año y la verdad que va a generar una vida más tranquila para muchos vecinos de Palermo, de Recoleta, que, muchas veces en las noches el ruido le genera muchas distorsiones. Bueno, nosotros tuvimos el mismo debate, la misma discusión, por eso ese traslado en su momento, te estoy hablando de hace muchos años, pero claro, muchas veces también habla de los cambios culturales y de la necesidad de que todos aprendan de la convivencia. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, como todas las ciudades, con muchos problemas. Ayer hablábamos con los gastronómicos acerca de esto que generó la pandemia, que puedan salir a la calle. Bueno, a veces ahora hay ciertas tensiones entre el ruido que generan los vecinos, que antes estaban todos de acuerdo en qué bueno que salgan a la calle, y ahora, una vez ya establecida la normalidad, hay ciertas tensiones. Se soluciona con diálogo. En el Ministerio de Desarrollo Económico todo el tiempo estamos reunidos con las cámaras empresarias, con los vecinos de las distintas comunas, y la verdad que en la medida en que haya un Estado que convoque al diálogo, que llame a los distintos sectores, vamos encontrando las soluciones que satisfacen a casi todos. Y en cuanto a esta política tributaria de exención de impuestos, ¿cómo se hace después para generar recursos en un Estado? Bueno, tiene que ver con que justamente en la medida en que vos priorizás sectores estratégicos, esos sectores van creciendo y generan un crecimiento en el empleo, crecimiento en el consumo, que vuelve a generar recursos en el Estado. Justamente no son exenciones a mansalva, no son exenciones para todos, son exenciones que vinculan una determinada actividad estratégica que nosotros consideramos que genera empleo, que genera exportaciones, con un determinado sector geográfico de la ciudad que necesita inversiones y necesita crecimiento. Entonces ahí ganan todos. O sea que es la rueda, pero a la inversa, digamos, cuando se producen los ingresos a través, por ejemplo, de la actividad económica. Por un lado eso, pero también hay un desarrollo urbanístico específico que la instalación de empresas genera más empresas que se están en el lugar que a lo mejor no tienen las exenciones impositivas. O sea que se piensa una ciudad pero de manera integral, más allá... Absolutamente, no es solo el desarrollo económico, también es el desarrollo urbanístico, también es la seguridad. Como digo siempre, para que las empresas se instalen tiene que haber inversión pública y ahí se benefician no solamente las empresas eximidas de los impuestos, sino que se beneficia todo el lugar, se benefician los vecinos, se benefician las instituciones y se benefician las empresas de otros rubros. O sea que hay que estar atentos, digamos, entonces a esta mirada integral, y en el caso de un proyecto como aspiran, por ejemplo, el sector de Adriana Chuchi Molina o Maxi Puyaro, tratar de trasladar esas cosas que se hicieron bien a un modelo productivo. Esa es la idea, esa fue la idea de los encuentros. Ahora vamos al Parque Tecnológico. Tiene que ver con que, intercambiar experiencias. Recién hablábamos de alguna normativa específica en donde se vincula la producción con la educación. Nosotros con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires trabajamos mucho en preparar los talentos que estas industrias necesitan y tratando de intercambiar experiencias. A nosotros también nos sirve ver qué es lo que está pasando. Este es un momento de campaña nacional, escuchar lo que pasa en el interior
nos sirve muchísimo y ojalá en el futuro podamos trabajar de una manera muchísimo más mancomunada, con mucho más intercambio de experiencias. Vamos a seguir entonces de cerca esta recorrida y seguramente te vamos a tener acá en algún otro momento también. Gracias. Ojalá que me vuelvan a invitar. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que la pases bien. Sí, que digas por que supuesto, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. José Luis Justi, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, que está de visita en la ciudad de Santa Fe.